Ok, el primer podcast fue de viernes 16 y hoy estamos sábado 17. Quieres hablar de bomberos, pero estábamos hablando de la guerra. Me dices que si se diesen a la tarea de distribuir a las personas para dejar de centralizar en las capitales, Ajá. en todo el territorio que tienen los países, se solucionaría el tema de sobrepoblación a nivel, ¿cómo sería? Estatal, departamental, provincial, estatal, algo así. Y lo otro es que tampoco se están dando a la tarea de una distribución óptima de los recursos que nos quedan, lo cual sería la... ¿Está hecho un papel gancho? Sería la representación, o sea, sería la solución ideal para no ser necesario una regulación demográfica, como lo sería un acto bélico, como los últimos que se están dando en Rusia y Ucrania. Claro. Sí, ahora yo te digo, nadie se está dando la tarea de eso, nadie quiere darse la tarea de eso, Claro. nadie logra darse la tarea de eso. Es que no es que... ¿Cuál es el chiste aquí? Mira, A este ahorita punto las personas lo que quieren o su finalidad de vida es conseguir tener una estabilidad económica incluso más que eso, ¿ok? mira, Si lo pasamos a empresas, ya, cuando tú estás en el mercado tú quieres crear o tener un producto que sí, sea el primer puesto y en el mejor de los casos seas el único que puede hacer el producto. monopolizar el producto, claro. ¿Me entiendes? ¿Por Sí. qué? Porque de esta manera tú pones tu precio y las personas van a tener que comprarlo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, sin importar qué producto sea, si fuera de primera necesidad o no lo sea, en algún momento alguien va a tener que usarlo, entonces solo tú vas a poder venderlo. ¿Me entiendes? Este es el chiste. ¿Qué pasa si, como decíamos en el podcast anterior, la gente empezara a culturizarse en muchos temas, incluyendo lo de economía? Las personas que no están en la capital, sino ya distribuidas en diferentes partes del país, van a saber lo que es emprender en un negocio estable. Van a poder hacer sus propios estudios de mercado, van a poder crear competencia. Y las grandes empresas a esto no les conviene. ¿Por qué? Implica que tienen competencia a precios más justos y esto no les va a ayudar. ¿Me entiendes? Claro. Porque las empresas Además, crecen porque como son los únicos que tienen el mercado y hay suficiente dinero, hacen otra y otra sucursal y otra sucursal. Esto implica más tiendas, esto implica más ingreso. Sí, tienen competencia, van a tener que bajar el producto de precio, van a tener que recortar personal y eso no se ve como un crecimiento, ¿me entiendes? ahora, si tú dices, distribuimos a la gente, la sacamos de las ciudades, la mandamos a lo rural, donde están los recursos, pues sí, se va a dar esto de que Claro. se va, ¿cómo decirlo? Van a verse obligados, ¿no?, a encontrar la forma de optimizar el aprovechamiento de estos recursos. Claro, o sea, Ahora, lo que en sí nada más tiene, por así decirlo, la capital, en el caso de Perú, por ejemplo Lima, es las industrias y el conocimiento. Pero materia prima no tenemos, para ser sincera. mira, no tenemos, no, no, necesito dejar algo un rato para, esto se va a caer, ya. No puedes decir que no tenemos materia prima. ¿En qué sentido? O sea, a nivel de la tierra perteneciente a los límites imaginarios de nuestro país, dentro de estos límites imaginarios, porque son límites imaginarios, nadie ha pintado de negro, o sea, el límite entre Perú y Ecuador. Dentro de los límites imaginarios que implican Perú, tiene recursos. Sí. Ahora, no sé en qué términos están, vienen otras empresas y los extraen. ¿Ya les pertenece a ellos? ¿Ya dejó de pertenecerle al Perú? ¿Cómo lo ves eso? Porque estás diciendo que no tenemos recursos. Lima no. En Lima. En Lima, a eso A me nivel de refería. Lima. Por eso te dije, o sea, en Lima, dentro de Perú, en el caso de Lima, que es la capital, no hay ya más materia prima. Claro. Es por eso que las industrias lo que tienen aquí es, por así decirlo,
la maquinaria y todo esto, pero de donde se extraen es de provincias. Ya. Por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que llega al mercado, algo tan simple como eso, las tiendas, lo que son alimentos, no vienen de Lima. Los camiones vienen de provincias, ¿me Claro. entiendes? Sí, sí, sí. Minerales tampoco se extraen en Lima, Claro, o sea, ¿me pero, entiendes? claro, Lima, ¿qué vendría a ser? Lima lo que vendría a Costa y un ser, poco de sierra. Y dentro de la costa claro, nunca hubo muchos recursos. lo único que hay de bueno en la costa vendría a ser El acceso al mar, el el acceso al mar tiene mar recursos. y lo que haya en el mar, Claro. ¿no? Pero más que eso no hay, ¿me entiendes? O sea, si lo pones a toda la materia prima que Claro, o sea, tiene Perú, el clima y la tierra de la costa creo que está predeterminado para cierto tipo de cultivos, pero después de eso ya no. claro, Cuando lo entonces, más rico viene de la sierra en realidad, ¿no? claro, y la selva también, Ya. porque hay diversidad de frutos y, o sea, y verduras en la sierra de algún tipo, pero hay otros que también se sacan solamente en la selva, ¿me entiendes? Claro, Y cuando claro. intentas hacerlos crecer en otros lados no salen de la misma manera, Ya. tampoco con el mismo valor nutricional. Ya. Entonces tú dices que esto de que no se está dando la optimización es por intereses de las empresas. Ahora, ¿Qué pasa? Cuando, esto es una realidad, cuando un presidente entra a gobernar un país, ajá, quienes se sientan frente a este presidente y les muestran prácticamente cómo se va a trabajar espera, son las empresas. espera. Están- Lo que estás diciendo es algo que se puede hacer público. Creo que eso es algo que todos deberían saber, para ser sincero. No es que sea público o no, creo que es algo que se sobreentiende si es que leyeras un poco. Claro, pero no es algo de lo que se hable normalmente al día a día. Y lo que voy es, ¿por qué no se habla de esto con la normalidad que se hablan temas tan triviales? ¿Hay algún peligro al hablar de esto? ¿Vienen No, y te no es que haya un persiguen? peligro, lo que pasa es que las personas no lo dicen Ajá. porque los medios de comunicación suelen apagar este tipo de comentarios, ¿me Perfecto. entiendes? No los dicen, entonces simplemente las personas no van más allá. Entonces estamos en el lugar correcto. ¿Me entiendes? Estamos en los medios de comunicación no tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas dentro de un país, sobre todo las que son líderes de un país y son Ajá. las que mantienen la economía de un país, Ajá. son las que suelen tener sus propias reglas, ¿me entiendes? Dentro del país. Entonces, prácticamente el país depende de estas empresas, ¿me entiendes? Claro. Porque yo justamente lo que estaba pensando era que, o sea, para que esto se dé, porque los recursos deberían de pertenecer a los países, no a las empresas. Claro, pero si le Entonces, perteneciera tal cual al país, una mínima cantidad también le pertenecería a cada ciudadano dentro del país, desde el momento en que paga sus, ¿cómo se llama? ¿impuestos? Sus impuestos, ¿me entiendes? Ya. Y Claro, esta o sea, persona podría hacer lo que quisiera con estas materias Ah. primas, ¿me entiendes? Ya. Sí, entiendo. Entonces, hay tanto algo así como que, bueno, estaría algo bien, ¿no? Hasta cierto punto, pero también estaría hecho, por ejemplo, de que podrían usarse para el mal. Detalles. Perú es uno de los mejores exportadores de marihuana y de cocaína Ya. en nivel Latinoamérica. ¿Me entiendes? Cocaína, estamos hablando del producto ya elaborado. Claro, Ok. pasta básica de cocaína también. ¿Marihuana también o directamente la Marihuana de planta? manera más comercial. Marihuana comercial. Claro, porque o sea, también Churrito. lo usan, también la gente lo usa de manera también clínica. No, me refiero cuando tú dices marihuana. La marihuana, o sea, en su Es la estado... planta, tal cual. En Claro, su estado natural. la planta. O sea, En el estado comercializamos natural es directamente... marihuana. Cuando ya pasa por un proceso y se convierte en ese polvo, se llama pasta básica de cocaína. ¿Qué? No, No. sería clorhidrato No. de cocaína, algo así, No, espérame. espera, ¿la coca no es de la que sale la cocaína? Espérate, ¿qué? Sí, estás hablando madres, por eso te Sí, estoy deteniendo. espérame, ya me equivoqué. Ya, a ver, me dijiste, cuando yo te digo cocaína es el producto ya, sí, o sea, refinado de la coca. Pero tú dijiste marihuana y cocaína. Pero yo te pregunto, ¿no? ¿Marihuana estamos hablando del cannabis, la hoja tal cual? ¿O somos exportadores de la planta? Sí, ¿O somos exportadores de los derivados de...? Es que de todas maneras se vende la marihuana tal cual, la planta,
pero Ajá. de manera medicinal también. Claro, pero o sea... La mayor, ¿no? O sea, esa es la mayor cantidad de... Ya, pero... ¿Estamos seguros de que podemos usar el término para la marihuana? O sea, ya me estás de frente diciendo que también se usa para el medio medicinal. Es que este es el chiste. ¿Cuál? Tú exportas las cosas Ajá. de manera legal, Ya, claro. mas no sabes los usos que se van a dar. No. ¿Me entiendes? Y la verdad es que como exportador no me interesa. Exacto. Ajá. Pero también hay un chiste. ¿Cuál? Hay muchos exportadores que sí saben para qué se usan. Ya, ¿Me entiendes? ya. Y lo igual los van a, no van a decir, ok, la mitad de mi material va a ser para medicina y la otra mitad No. va a ser para que se No, procese o para... sea, Tú lo vas vendes- a pasar como manera medicinal. ¿Me ¿Me entiendes? Ya te entiendo, o sea... Ya, y Ok. hay algo específico en Perú. Las personas son ¿Esto va muy engancho o inteligentes. Doblado. doblada? Ya. Son muy inteligentes para hacer las cosas. ¿Ok? Siempre intentan buscarles la manera, el hueco a la regla para Pero no hacer truco. cosas. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, si tú me dices, las materias primas deberían ser del país tal cual, Ajá. eso implicaría que cada persona tendría su porcentaje de materia prima. Ya. Habría un detalle. ¿Cuál? Por ejemplo, cuando una mina se queda en algún lugar de la sierra y trabaja la tierra sacando mineral o algo, Ajá. hacen algo. Dentro del pueblo ponen a veces servicios como servicios escolares, servicios de salud. Ujú. Las personas cuando hacen sus manifestaciones y dicen no, porque esta tierra es de nosotros, Ajá. prácticamente al usar lo que les está entregando Están aceptando están la aceptando actividad. un tipo de pago, ¿me Claro, entiendes? claro, Porque claro. es parte de su pueblo, ¿me entiendes? Claro, o sea, hasta donde tengo entendido, cuando la minería va a estos, al lugar donde está el material, ¿no? Y hace todo un plan social, o sea, Claro. evalúa Y cómo... también incluso inyectan personas del mismo lugar. Claro, Como por o ejemplo sea- en este caso los hombres, ¿no? Para ser partes de... A Por los que ejemplo- ellos perciben un sueldo. Entonces no solo les estás pagando un sueldo a cada familia, bueno, si se diera, ¿no? O sea- Si a cada familia le dieran un trabajo, estuvieran percibiendo un sueldo, Ujú. también les estarías apoyando del lado salud y del lado Educación. escolaridad, claro, Sí, les educación. funciona, claro. Y lo peor es que este tipo de servicios básicos Sí. en Perú no se dan de manera país. Se estaría dando una empresa que ¿También sería, así? sí, ¿También? está bien, una Pero, empresa que sería la ¿cómo te- mina, si ¿me te entiendes? vas? Ok. Sí, sí, sí. te Entonces hay dos Pero, opciones, o sea, o dices no, esta materia prima es mía, Ajá. pero de por sí el país ya le dio una contratación a la empresa, entiendo. ¿me entiendes? De usar estos recursos, ¿me entiendes? Ya. Hay un problema ahí. ¿Cuál? La persona que está diciendo, esta es mi tierra, Ajá. y va en contra de la empresa, Ajá. no debería ir en contra de la empresa, No. debería ir en contra del País. Estado Ajá, claro. que le dio la contratación Ujú. y le aceptó la contratación a la empresa para que se dé esto. Y Ujú. estas personas dirían, ok, no quiero esto, mi manera de hacer huelga, por así decirlo, Ujú. sería no uso su educación, no uso su sistema de salud y no dejo que mi familia trabaje para ellos. Hay lo otro tanto- detalle, el país tampoco te entrega estas cosas principales. No, es que, a ver, estamos mezclando ahorita realidad con planteamientos. Claro, Ahorita, ¿cuál es la realidad? pero es la realidad de las A provincias. ver, mira, por ejemplo, un planteamiento. Si tú me dices, ¿no? O sea, estamos diciendo, ¿no? Los recursos pertenecen al país, por lo tanto le pertenecen a cada ciudadano. Si los recursos pertenecen a cada ciudadano, pero cada ciudadano no puede andar con su galonera de petróleo, su, ¿cómo se llama? Su pedazo de oro. Su pedazo de oro, su pedazo de plata, Su fruta y su tanque de gas de camisea. Y Claro. así. Entonces, esto debería verse transformado en, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Una responsabilidad del Estado para cada ciudadano para que su ciudad tenga todas las obras equivalentes, ¿no? Al valor de esos recursos.
Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Eso debería traducirse, ¿no? En una responsabilidad del Estado, ¿eso engancho? No, así no. Que sea real, ¿no? O sea, que cada ciudad en el Perú tenga la cantidad de obras necesarias y correspondientes a su número de pobladores, por lo menos, para respetar este planteamiento. Claro. Ahora, ¿cómo se llama? El Estado conciliar con una mina, entonces le está cediendo los recursos que se vieron transformados o deberían verse transformados en obras a esta mina, la cual tiene que corresponder con incluso, o sea, lo que iba a entregar. ¿Cómo te golpeó la cabeza ahora? ¿Contra la mesa? Es que estás corriendo sin ver. Ya está bien, ya. Me gusta correr sin ver últimamente. No está bien, güey. Lo sé, pero sí va a aprender. Ok. Poco. Ya, entonces, ¿qué pasa? El Estado te promete, no sé, luz, desagüe, iluminación pública. Una escuela y un centro de salud. Ya. Ya, entonces, si la empresa le va a entregar un beneficio al Estado, no sé, un poco mayor, porque se supone, no sé, ¿cómo acuerda el Estado con una empresa de estas? ¿Qué pasa? País. Espera. La empresa obtiene esto y lo transforma. Claro. Y le saca un beneficio. Escúchame. País. Todo país tiene sus materias primas. Sí. Ya. Hay dos opciones. O tú procesas tu materia prima y la conviertes en un producto refinado, Ya. o dejas que empresas internacionales lo hagan por ti, ¿me entiendes? Ya. Ellos te pagan a ti por una materia prima y ellos hacen su propio costo del producto refinado. Ya. ¿Qué pasa en Perú? Al no haber una optimización en el sector alimentación y en el sector de, ¿cómo se llama? Salud, Ya. tampoco en la educación, no tenemos el suficiente estudio para hacer nuestras propias empresas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué necesita el país a corto plazo? Dinero. Claro. ¿Me entiendes? Si el país quisiera desarrollarse de la manera teóricamente buena, necesitaría primero que todos los ciudadanos de su país tengan alimentación. Ok. Para empezar. Primera necesidad. Primera necesidad. Ya. Segunda necesidad, que tengan servicios básicos. Luz, agua. Luz, agua, desagüe. Desagüe. Okay. Otro, sector salud. Como hasta este punto la realidad implica de que no hay una óptima alimentación, tienen que pasar por un médico, ¿me entiendes? Ya. Una persona que no está preocupada y que no tiene las necesidades básicas como salud y alimentación, de manera desesperada, va a poder conseguir pagar, ¿me entiendes?, una universidad, ¿me entiendes? No, Si es que se diera el caso de que el país no... ¿Qué pasa? Todos los países tienen sus universidades estatales. Claro. Pero también hay universidades privadas. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que las universidades estatales Ajá. no abarcan a toda la población. Ok. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, si se diera el caso de que todas las personas tienen una buena educación estatal, primaria y secundaria, tienen dos opciones. O van a una estatal porque la economía no les puede dar, o pueden pagar su universidad particular, pero eso implica que siguen estudiando, ¿me entiendes? Entonces, si se diera esto, podría haber un desarrollo. Okay. ¿Entiendes? Al haber un desarrollo, como te decía, en algo tan simple como el sistema económico, Ya. Grupos de personas o incluso una sola persona podría hacer lo que antes hacía otra persona, crear una empresa. Ya. Esto haría que el país de por sí tuviera sus propias empresas Ya. y competencias entre ellas, Ya.
para trabajar la materia prima Ya, dentro del país. Ya. ¿Entiendes? Al no darse eso, lo único que nos queda es entregarle estas licitaciones a empresas extranjeras. Lo que yo me pregunto, cuando se hace con, ¿cómo se llama? Estos acuerdos, Claro. ¿se hace por debajo o, a ver, ¿cómo decirlo? Las Los licitaciones recursos sí deben son- tener un valor. Claro. Sin embargo, la empresa no se ponte, la minera, esto ha hablado un gancho. La minera, ¿cómo se llama? Hace una labor social, básicamente es una ciudad con servicios y todo, al lugar al que va. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la minera? Te dice, te voy a pagar el 100% del valor de tus cestos y aparte te voy a poner esto de acá, te voy a dar el 110% del valor de tu esto y aparte te voy a dar esto de acá, te voy a dar el 90% porque aparte te voy a dar esto de acá. Cuando digo esto de acá me refiero a estos servicios que le dan a la gente. ¿Qué es lo que hace en estas empresas? O depende de cada una. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué es lo que pasa? es lo que normalmente está observando el Perú? Sus materias primas. Por ejemplo, época del guano. Prácticamente regalamos el guano, ¿recuerdas? ¿La guerra con Chile? Eso fue el salitre, ¿no? ¿El guano No. fue antes o fue No. después? Espérame. Busquemos. Nosotros pasamos por varios booms. Claro. El del salitre, el del guano, el del caucho. Todas eran materias primas que tuvimos que vender a precios muy bajos Sí. porque requeríamos el dinero y nosotros no, al no tener lo suficiente... Pero nunca hubo un plan real para, o sea, en algún No, o momento sea, industrializarnos. en la del guano nunca hubo un plan de industrialización y menos de procesar el guano. Claro. Por eso cuando alguien llegó y dijo, ok, yo puedo explotar esto, llévate. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Fue, o sea, prácticamente Ahora, fue un regalo. ¿Por con qué? eso quiero Porque no volver. tenían los conocimientos para entenderlo. Con eso quiero volver a algo que quiero decirte hace rato. Ah. ¿Cómo se llama? El ejercicio del Estado. ¿Ya? Algo que, o sea, que veo que se practica en nuestro país y cómo se llama y que veo que creo que están haciendo algunos gobiernos de España ahorita es el, ¿cómo se llama? El 100% de los esfuerzos para retener el poder. Cuando un partido político llega, se establece como la mayoría e intenta retener mantenerse en claro. Entonces, no hay una búsqueda de desarrollo, no hay una búsqueda de mejora, no hay una búsqueda de solucionar problemáticas, o sea, no hay una prioridad por el pueblo. Nunca había una prioridad por el pueblo, es por eso que la gente odia a los políticos. Entonces, mientras el Estado o los gobernantes practican la retención del poder, maldición, ha pasado tanto rato desde que te quiero decir eso que no me Pero, a ver, ¿cómo era esta vaina? Entiendo tu punto, o sea, dejan de ver el Estado o las cosas que tienen que ver con el Estado como una prioridad, sino como algo más económico. ¿Cómo llegamos a este tema? Estamos hablando de Materia la prima. guerra. Claro. Y luego. ¿En qué ayuda la guerra? O sea, ¿cuál es la finalidad de la guerra? Si tú me estás diciendo claro, estamos que... hablando de optimización de recursos. Claro. Ya. O sea, todo Ah, lo que ya, debería eso, ser exacto, un o sea, país para no tener que está. pensar en la sobrepoblación Claro, sino y que por tú- ende en guerra. ¿Me entiendes? Tú empezaste a hablar En de lo las- básico, ¿no? Tú empezaste a hablar de las empresas y yo quería hablar del Estado. Este plan Ajá. de regularizar todo para que los recursos alcancen para nosotros en lo que nos queda de existencia como especie, no es una responsabilidad de las empresas, No, es una responsabilidad de los estados. claro. Ahora, Pero los esto- estados están llenos de personas que perciben un sueldo. te digo, los estados están más preocupados en la retención del poder. Claro. Entonces, ¿De dónde sale la retención del poder? no, o sea, lo digo más Cuando que los diferentes todo, partidos políticos se lanzan, Lo las digo- empresas les pagan para esto. ¿Me entiendes? claro, para asegurarse, pues, Se da el caso de que cuando investigan a un político dentro, por ejemplo, de Perú, ajá, te enteras de que hay un montón de empresas detrás que les han pagado las
para asegurarles contratos. Ajá. ¿Qué pasa? Por ejemplo, empresa A. Ajá. Mira la segunda vuelta. Mira a dos candidatos, ¿ok? X y Y. Lo que hace esta empresa A para asegurar su existencia dentro del siguiente gobierno es pagarle, por ejemplo, 500.000 a uno, 500.000 al otro, ¿ok? Y a los dos les dice, yo te pago, te apoyo, haciéndote prácticamente propaganda y dándote este dinero. A cambio, cuando tú estés en el poder, me vas a permitir seguir teniendo mi licitación. Ya. ¿Entiendes? Ya. O sea, es como una inversión, porque si entonces, estás pagando ambos, cuando llegue uno o el otro, vas a seguir teniendo tu licitación, vas a seguir ganando dinero. Entonces estas licitaciones en realidad no le convienen al país. No. Porque Una si empresa se ven en subsistir. la necesidad de apoyar, o sea, a un congresista, aunque pucha, acá hay otra cosa. No solo es, o sea, estaba pensando en esto, ¿no? Yo le hago campaña a un político y entro con una licitación que me conviene a mí y no al Estado. Entonces viene el siguiente ve esto y me saca. Pero no necesariamente es así. Claro. Porque puede ser que a este otro, si yo no le hago su campaña, se la haga otra empresa Claro, y me te la saquen gane. a mí. Independiente de si las licitaciones que trancen le convenga o no al Estado. Se volvió a meter el limón abajo de la cama. Claro. En eso Entonces, estábamos, ¿no? Entonces, lo que tú me dices, ¿no? Es una cadena, o sea, es un bucle. Pero a Sí. lo que voy es esto. Si ya es esta nuestra realidad, Claro. sigue siendo también realidad que la sobrepoblación, ¿cómo se llama? Dentro de las capitales. Es un problema que va a chocar con la limitación de recursos. Claro. Y que mientras se piense idealmente en todo lo que se debería hacer, pero no se hace, ¿realmente deberíamos descartar la guerra como un regulador demográfico innecesario? Es que estamos hablando de qué tipo de guerra. ¿Me entiendes? ¿En qué lugar? ¿En qué continente? Porque los países desarrollados no van a querer llegar a la guerra. No lo necesitan. ¿Rusia no es un país desarrollado? El problema de Rusia es algo muy específico, pero si estamos hablando del tema del que tú me decías sobre población o una regulación, claro, lo que yo te digo no tiene nada que ver, ¿me entiendes? A ver, yo te digo, no hay, o sea, hasta el COVID no hemos tenido un regulador de población. Creo que los reguladores de población más estables son las enfermedades. Ya. Cosas como tan simples como el cáncer y sus tratamientos tienen un costo alto. ¿Me entiendes? Pero el cáncer es una normalidad, o sea, Hay mucho cáncer y claro. sin embargo sigue habiendo mucha población. Realmente no es un regulador que se sienta, o sea, el COVID en su momento, o al menos, no sé ahora porque no estoy viendo las cifras, o ya no son tan habladas como antes. Hace una semana yo escuché que decían que habían 1.100 nuevos casos de COVID. ¿Ya? Y eso fue el martes pasado, si no me equivoco. Pero entre contagiados y... ¿Y muertos? Ajá. Se me acabó la gaseosa. Es que no puedes esperar de que las personas mueran así de la nada, güey. Por eso falta un regulador de población. Pero ¿para qué quieres regular la población? Si solo la sobrepoblación se está dando dentro de la capital. Mira, ya, matas gente dentro de la capital, ya. Supongamos. Listo. No solo no vamos a tener cómo bajarnos en la materia prima, sino que tampoco va a haber personas que tengan empresas. ¿Me entiendes? Lo único que tiene Lima ahorita es una organización de gente que tiene conocimientos. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué lo vemos a nivel de Lima? Cuando yo hablo de un regulador de población, yo no hablo del Perú. O sea, es que estamos hablando de que la sobrepoblación solo se da en las capitales. En Rusia pasa lo mismo. Cuando se le habló a Vladimir Putin de que había una sobrepoblación, él mismo dijo, dentro de Rusia la sobrepoblación no existe porque todas las provincias están libres. ¿Me puedes decir entonces que con la
con el factor de que viene a ser los recursos son limitados, vamos a poder continuar de la misma manera con la cantidad de población que tenemos, sabiendo que la optimización de recursos no se va a dar por el interés de las empresas y cómo se llama y la mala prioridad de necesidades de los gobernantes. Por eso estábamos hablando de lo ideal y la realidad. Por eso, dentro de lo ideal que no Ajá. se da y la realidad que se Ajá. da, tú me dices, a Putin lo están haciendo mierda las redes. Ah, sí. Porque declaró la guerra. Ah, Te digo yo, claro. la guerra es un regulador de población. Que, ¿cómo se llama? Que podría, de cierta manera, o sea, aplazar el agotamiento de los recursos que hay. Entonces, ¿no? ¿Por qué no? Porque cuando Menos hay población una... hay menos consumo. No, espérate. Cuando hay una guerra, Ajá, de manera militar, ya. ¿qué es lo que pasa? Usas armas de alto alcance. Ya, Destrozas ciudades, destrozas materia prima. Entonces, no es que porque mataste desperdicio de gente materia prima. implica de que la materia prima, o sea, solo va a llegar la bomba a las personas, pero no a las casas ni a la materia prima. Estás destrozándolo todo. ¿Me entiendes? Ya. Las bombas nucleares destrozan tierra, destrozan materias primas. Pero el problema recursos naturales. El problema de eso es la tecnología militar actual. Claro, pero Ahora, la realidad de las guerras es que se es usar ok, ok, tipo ok. de material, Sí, ¿me sí, te entiendo entiendes? eso. Ya, pero ahora, si se plantea lo siguiente, o sea, hoy en día, Ujú, por estas razones, una guerra no es viable, claro. porque no hay recursos, ¿cómo No hay algo decirlo? bueno que sacar de ello, para ser sincero. Pero si se organiza leyes de guerra ¿Cómo qué? de tal manera, o sea, De tal manera que solo muera gente. En el podcast anterior estábamos hablando de que una criatura necesita crecer dentro de un ambiente ya, óptimo ajá, para su salud mental. ajá, Si un niño crece sabiendo de que su papá, su mamá, su familia tuvo que salir de su lugar de origen, ujú, o que fueron conquistados, ujú, o que sus familiares murieron por una guerra, ujú. va a normalizar la violencia. Ya, pero Y si le dices, no, es que era porque teníamos que regular la población, ujú, va a seguir normalizando la violencia, porque va a estar justificando el adulto frente al niño que se dio esto para que se dé esto. Lo estaría justificando. no sé, ¿qué pasa? Estaría cambiando. Esto es más una observación, ¿no? Se Claro. estaría cambiando un problema por otro. ¿Qué pasa hoy en día? Tú me dices, ¿no? Que se necesita para que un niño crezca que tenga una estabilidad, una salud mental, ¿no? Ya. Claro, Que esto se debería haber afectado por el estrés bélico. claro. ¿Qué pasa con los niños migrantes o hijos de migrantes? No tienen un estrés y un ¿cómo se llama? Claro, no tienen un estrés al saber, o sea, al tener que vivir estos traslados de un país a otro porque la economía no da, no pasan por situaciones de peligro, de no tener un techo, poder enfermarse, de pasar días sin poder asearse, perdiendo comidas, viendo que sus padres pierden comidas. Y de esta forma, estas migraciones que se dan por la falta de oportunidades en algunos países y búsqueda de otras, no tiene que ver también con la mala optimización de recursos. Pero para ser migrante no necesitas pasar por esas situaciones. Pero me vas a decir que del 100% de población migrante Aquí no estamos es... hablando de migrantes de continentes o de países donde tienen una mala economía. También se da que hay personas A que ver, tienen entonces... una buena estabilidad económica. Por ejemplo, una persona, no sé, que ya no quiere vivir en España y tiene una estabilidad económica y quiere irse a vivir a Italia. Es una persona migrante, Ya. pero no está mal.
económicamente. Ya, claro, Ahorita claro. solamente, o sea, tú me estarías hablando de, en el caso específico, por ejemplo, de latinoamericanos que están sufriendo algún tipo de desestabilidad económica y Claro. se han ido a otro país, a un país Países- europeo para mejorar No, su economía. mira, acá Venezuela y Argentina, o sea, ya tienen migrantes dentro del mismo LATAM. Venezuela y Argentina están pasando por ¿Inflación? inflación Ya, y malos gobiernos. claro. Entonces, Ahora que lo dices, malos o gobiernos, sea, eso es incluso una cosa más específica. claro, O sea, se dio de que estas personas tuvieron que emigrar porque en el caso, por ejemplo, de Venezuela, su gobierno fue el que los arrinconó a esto. ¿Me entiendes? No porque el gobierno, o sea, no fue porque su realidad fuera la pobreza desde el inicio, sino porque un gobierno en específico ya. Entonces, y el mal manejo de él básicamente, hizo que ellos no les quedara de otra más que si salir. hubiese una regulación demográfica, eso no elimina los malos gobiernos y seguiría habiendo el mismo problema. O sea, por más que haya más recursos para esa gente, si Mira, mientras el aún gobierno si, sea malo, va a ser lo mismo. mira, si apareciera de la nada un dios Ya, y creara un montón de materia prima, ya. igual las empresas seguirían haciendo lo que hacen, igual los gobiernos seguirían haciendo lo que hacen, es más, tendrían más materia para hacerlo. Poniéndolo así, independiente de si hay un regulador demográfico o no, estamos jodidos. Claro, puedes Esto tener la es- logística, pero si no tienes el conocimiento para trabajarlo No, o y no lo es- trabajas de la manera que de verdad debería ser, por ejemplo, en el caso de un gobierno, debería ver el bien de la población, porque es la población quien les hace percibir un sueldo. Claro. Eh, Mientras los gobiernos vean por ellos mismos y mientras, o sea, todo se dependa de los intereses de las empresas, sí, pues estamos jodidos. claro, Entonces, es un bucle en el claro, que el teniendo- presidente y sus allegados trabajan con las empresas y las empresas trabajan con el presidente y el Ya. pueblo sigue en el mismo lugar. Y Teniendo- literalmente, cada ciudadano tiene que intentar ver la forma de salir adelante económicamente. Lo que tú me decías que justo es que como no les queda de otra, salen a un gobierno que sí trabaje de manera hacia el pueblo. Teniendo en claro la premisa de que por esto estamos jodidos, está de más hablar de un regulador demográfico. Claro. Y por lo tanto, Es que si no intentaras hay, regular no hay demográficamente excusa para para el una futuro guerra. no va a haber personas, ¿me entiendes? Por ejemplo, No, o sea, te digo, o sea, con esto claro, no hay excusa para apoyar a Putin. no con hay la guerra. una idea a estas alturas, No es justificable una guerra. una guerra. Matas personas, los costos de guerra son altos, maloras materias primas, haces pero, o sea, muchas por cosas ejemplo- que por no ejemplo- ayudan al pueblo. Por ejemplo, esas conspiraciones de una guerra bacteriológica, de que dicen que el COVID fue creado y que la chingada. Ajá. O sea, armas biológicas regulan población ¿Ya? sin contaminar, ¿cómo se llama? Tierra, sin destruir edificios, sin invertir en, ¿cómo se llama? En armas, municiones, vehículos. Claro, un arma biológica sería incluso un arma, Ujú. pero no ves a la persona que lo está haciendo, ¿me entiendes? No, no entiendo. Es como que una persona con poderes, nunca llegas a saber quién está matando a los demás. O sea, mientras que hay un grupo que pueda decir, ok, esto fue algo creado, Ya. la gran mayoría está en ese shock de que todos están contaminados, en el que no se toman el tiempo para pensar en eso. No llegas a saber quién lo creó Ya. y tienes el problema encima, Ya. ¿me entiendes? Lo veo hasta conveniente. No saber Es quién por lo eso creó. que tal vez se da con más facilidad esto de las armas biológicas, más que las armas nucleares. Los países no entran directamente en guerra, hay un regulador de población, hay más venta médica. Entonces a Putin lo hubieran apoyado si su guerra hubiera sido bacteriológica. Estamos hablando de Porque un es que- supuesto de que es que esto sí empezó- fuera creada las bacterias, ¿me entiendes? Claro, O sea, claro. estas cosas virales. Pero si es que se diera el caso, en el caso de Putin, no sé, porque Rusia es más grande. ¿Te imaginas que se le pase la mano?
¿Te imaginas que hay una Ucrania es contestación? pequeñito al costado de Rusia. No, pero te imaginas que hay una contestación. Un país hace una enfermedad, lo manda a otro país, hace una pandemia, todo el otro. Luego, o sea, se termina toda esta vaina, Ujú. se descubre que este país lo mandó y otro país, o sea, le manda a uno de ellos así, pensando que no lo van a descubrir tampoco. El chiste es que todos vamos a terminar de nuevo contaminados. Mm, ¿Me entiendes? Y no sabemos, o sea, en este caso, por ejemplo, muy específico, el COVID al menos no se queda en materia prima por mucho tiempo, ¿me entiendes? Decían que en el plástico se queda cierto tiempo, De en hecho, el metal esa- cierto tiempo, pero... tengo entendido que esa información la desmintieron. Ah, ya no es así. No, o sea, era información, o sea, que al final era errónea, no Ok, sobrevivía en tanto exacto. tiempo en superficie. Entonces, ya, en este caso el COVID no sobrevive, perdón. Imagínate que creen una enfermedad en la que se les pase la mano y sí pueda pues, pasarse a animales y materias primas. Creo que el término supervive ya funciona. ¿Sí? Sí, es más, ya no se usa ¿Sobrevive? el sobre. O Oh, sea, chinga. ya no dices sobrenatural, dices supernatural, ya no dices sobreviviente, dices superviviente. Entonces, si no hay sobrevive, no hay, porque no hay sobreviviente, entonces si hay no hay sobreviviente, hay superviviente, entonces sería supervive, creo. No estaría mal leerlo después. Ay, boca esa weá. Entonces, si de alguna manera se les pasara la mano y si se pudiera contaminar materias primas, si se pudiera contaminar animales, si se pudiera contaminar cosas que de verdad necesitamos de primera necesidad, tampoco no les serviría de nada. Porque si crean una pandemia, ¿me entiendes? O sea, Eso implica que a ellos también les va a caer. si esto sobre el mundial, sí, ¿no? Claro, y no es que tú puedas crear una enfermedad así de la nada y ya tener su vacuna al mismo tiempo, ¿me entiendes? Claro. Porque tienes que esperar sacar la vacuna de diferentes personas que han tenido esta enfermedad. Entonces, si de pronto lo lanzas a un país hasta que llegue a ti, es muy posible que tú también mueras. Porque si la mandaste, claro, tiene sentido. ¿Me entiendes? Entonces tampoco no es que les convenga. O sea, las personas justo las que dicen de esta conspiración de que, el COVID se creó, muchos de ellos dicen, ok, si fue creada, se les pasó la mano. Porque al final todos nos contaminamos. ¿Quiénes fueron los únicos que sacaron algún tipo de ventaja de esto? Las empresas de salud. Las mascarillas pasaron de venderse en cajitas, ¿te acuerdas? En el auge era como que no habían y las vendían por unidad y la unidad la vendían a precios demasiado altos. Tanto así que la gente tuvo que optar por mascarillas de tela, ¿te acuerdas? Entonces, el sector salud se ve beneficiado en este tipo de momentos, ¿no? Y sí, sería creo más efectivo una guerra bacteriológica que una militar. Siempre y cuando se dé el tiempo de obtener las vacunas para varias variantes antes de soltar la básica. Claro, pero para eso necesitarías muchas Sí, personas, mucho dinero, ¿entiendes? Es una inversión. ¿Qué pasa con la escoba? Hasta que vaya. Pero luego está el hecho de que, como ya hemos hablado, ¿no? Por más regulador demográfico que haya, mientras siga este sistema de que Claro, todo nunca va a se ser rige por naturaleza, suficiente. ya, claro. Siempre van a querer justo hablar de esta idea de la sobrepoblación para trabajar esto, ¿no? O sea, como hay sobrepoblación, yo, empresa, puedo trabajar de esta manera, entonces pago mi impuesto también al Estado y el Estado te paga a ti. ¿Me entiendes? Claro. Es un bucle en el que solamente las personas que ya tienen algo estable... Si eso se realizara de buena manera, sí sería beneficioso para... O sea, lo ideal sería, ¿no? Un beneficio, o sea, que se haga beneficiado los dos, empresa y Estado, pero Estado a nivel de la gente, no a nivel de los gobernantes. Claro, pero para eso también necesitas ¿Control? pueblo que sea pensante, ¿entiendes? Para que un pueblo sea pensante, se regresa a lo básico. Necesitan alimentación, educación, salud, para que estas personas dentro de unos, por ejemplo, empezamos ahorita. Ya, a partir de hoy, los niños que nacieron hoy empiezan con este trabajo. ¿Cuándo se va a ver resultado de eso recién? A los 20 años.
para eso... Necesitas una inversión gigante para estos niños. Luego tenemos otro tema, o sea, para que esto funcione, deberían haber planes de gobierno, o sea, de 20 años. Deberían haber planes de gobierno solo de 20 años. Y, O sea, y no solo para los niños, sino o sea, también para los padres, para su entorno, para claro, que esto y de para verdad sea eso- óptimo. Y eso implica No, englobar a todos. y no solo eso, o sea, 20 años hay 4 gobernantes. El que No lo todos lanza, trabajan con el mismo el que lo lanza, plan. o sea, lo tendría que dejar con la esperanza de que el otro lo continúe. Y si el Claro, otro no lo continúa, como las obras. cagado. Muchas veces las obras las empiezan en un gobierno, el siguiente gobierno lo abandona, cuando lo quiere retomar el siguiente, del siguiente, el cimiento del primero ya está malogrado. Y las necesidades ya cambiaron. Entonces tienen que reventar esto, que ya fue dinero perdido, para crear lo que esta persona quiere dar al pueblo, y vuelve ese bucle. Pérdida, 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 ganancia de la empresa que estuvo dando esa licitación. Estado al que le regresa ese dinero. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa con el pueblo? Sigue sin obra. Cambio drástico de tema, querías hablar de bomberos. Ah, sí, me puse a pensar Ajá. en... Hay mucha gente que se queja de... Los bomberos llegan tarde, los bomberos nunca llegan. Los bomberos en Perú son bomberos voluntarios. Ah, eso te quería preguntar. ¿Me entiendes? Tengo entendido lo siguiente, o sea, hay bomberos de profesión que solo son bomberos, Ujú. hay bomberos voluntarios. Espera, pero es que todos los bomberos son voluntarios. Ningún bombero dentro de Perú Ya, por eso, yo percibe un sueldo. yo lo hablo a nivel internacional. Ah, no. Por Es que ejemplo, si estamos hablando dentro de Perú, que es, o sea, lo que yo estaba pensando, No, por eso todos yo, son voluntarios. claro, Fuera por de eso- Perú hay muchos estados que tienen sus bomberos. A eso quiero, es por eso que quiero ir al concepto general. Están los dos tipos, el de profesión ¿Ya? y el voluntario. Claro. Y en cada país puede haber uno o los dos, supongo, no lo sé. Fácil que sí. Por ejemplo, un chico que a veces es estudiante puede decir, pucha, pero también quiero apoyar, ¿no? Ya, y estos bomberos que son voluntarios, ¿cómo es? O sea, trabajan, no sé, 4 días a la semana su profesión y un día están ahí en la estación haciendo el servicio, estando listo para todos, ¿o cómo? Pero eso dependería de cada país. Y acá Yo cómo la es. verdad no sé cuál es el plan. Acá en Perú no existen los bomberos. No les pagan. O sea, todos son voluntarios. Todos los bomberos dentro de Perú son bomberos voluntarios. Pero, o sea, ¿de qué viven? De sus propias profesiones. A eso voy. Entonces, no sé, te digo, trabajan, no sé, por ejemplo, Ellos un trabajan X. sus horas. ¿Y sus en qué 8 horas. ¿Y en qué horas son voluntarios? Pues se van turnando, claro. Eso es lo que quiero preguntar. O sea, ponte, Juanito trabaja de lunes a jueves y el viernes su jefe lo deja... Es que no los dejan, amor. La madre, entonces no tengo idea. No sé nada de bomberos, te dije que este tema no sabía nada. A ver, tú, persona Jeremy, por ejemplo. Yo persona Jeremy. Tú trabajas de lunes a viernes de tal hora a tal hora, por Sí, ejemplo. Sí. Ya. Si tú quieres ser bombero voluntario, podrías trabajar los lunes a viernes desde que terminas o llegas hasta la estación hasta la hora que te podrías ir de nuevo a trabajar. ¿Me entiendes? Pero tienes que seguir trabajando en tu empleo porque si no, no tienes que comer. Wow. ¿Me entiendes? Sí, Y luego, por ejemplo, hay una persona X a tu costado, un Juan. Juan trabaja en las noches. Ya. ¿Me entiendes? No sé, cuida lugares. ¿Me entiendes? Es seguridad en las noches y madrugadas. Cuando tú te estás yendo a trabajar, él va como bombero voluntario. Y así, estas personas tienen que igual trabajar para percibir un sueldo con el cual no solo se pagan sus cosas básicas, sino que pagan cosas dentro de la estación de bomberos. ¿Me entiendes? Y las cosas que tienen dentro de la estación de bomberos, en 90% es lo que ellos compran, porque igual los materiales se valoran en los incendios, y el otro 10% es donaciones. Entonces no perciben un sueldo, no tienen, ellos intentan hacerse un horario, intentan capacitarse por sí mismos, que también es otro gasto, intentan hacer muchas cosas para poder ser bomberos voluntarios y el pueblo sigue hablando mal de ellos.
Deberían... Es como la gente que hace caridad, O sea, ¿me entiendes? debería haber en realidad, o sea, esta molestia debería proyectarse al Estado. Claro, es Que como no que Estado, ¿por tiene qué no les das la Claro. capacitación, el sueldo y todo lo que necesitan Claro, porque yo, para persona que normal, yo, que pago mis impuestos, requiero de este tipo de cosas, ¿no? porque te digo, yo, persona normal, con todo esto que me dices, ni cagando sería bombero, ¿entiendes? Yo tampoco no sería bombero. Por eso. Es o un sea, riesgo altísimo. Hay muchos de ellos que son papás. ¿Me entiendes? Claro, o sea, pucha, pero... Yo O creo sea, que debería incluso haber yo persona un apoyo normal, hasta de las tú persona universidades. normal. O sea, pensamos así. Claro. Entonces, Pero es que si ponte todos que pensamos así, no va a no haber habría, bomberos exacto, a voluntarios. eso voy. O sea, y si no habría, en caso de un incendio, ¿qué hacemos? Nada. Nada. Entonces, por eso debería estar preocupado el Estado en esto. Pero es que han Pucha, pasado tantos años en el que el Estado no ha tenido que, ¿me entiendes? ¿qué pasa Porque si hay personas que sí están metiéndose de manera voluntaria. ¿Qué pasa si un día todos los bomberos hacen huelga? Dicen, hasta acá trabajamos, dejan de presentarse. Hay un incendio, se va a la mierda. ¿Ahí el Estado tendría que hacer algo? Yo me imagino que sí. Espero que sí. O sea, a eso habría que llegar. O sea, es que, te soy sincera, al Estado le llega el pincho. Hay huelgas de médicos. No les pagan meses sus sueldos. ¿Hacen algo? No, Bueno, no les pagan. estoy trabajando en el Estado, ahora sé que es así. Siguen pagando tarde. Hay huelga de profesores. ¿Les hacen caso? No. Y los profesores van y dicen, la escuela está que se cae. ¿Me entiendes? Y la gente culpa es como que, pero es que fue del que lo hizo. No. O sea, tú puedes hacer un edificio gigante y lo que necesita ese edificio con los años es mantenimiento. ¿Me entiendes? Entonces, esa es responsabilidad de las siguientes generaciones de personas que han estado en el cargo. ¿Me entiendes? Pero no. Es como que si la gente de verdad leyera un poco más de esto, entenderían esas cosas. Pero como no hay un apoyo tampoco del pueblo a estas personas, pues en el caso, por ejemplo, de los bomberos voluntarios, si todas las personas salieran y dijeran, ok, de verdad necesitamos que les paguen, que los reconozcan, que perciban un sueldo mínimo al menos, ¿me entiendes? Porque están arriesgando sus vidas. Por ejemplo, yo he visto que en las universidades hay un apoyo, por ejemplo, para hijos de militares y policías. ¿Ya? Debería haber también para los bomberos. Sí. Porque son personas que también arriesgan vida. Y las arriesgan todos los días. Porque no es que no es que hayan periodos largos. Ni siquiera un solo día en el que no hay una emergencia. O sea, mira, se habla mucho de este incendio que pasó hace años en... ¿Dónde? A ver, ¿cómo se llama esta? El incendio más grande de Lima. ¿Dónde fue? ¿No fue mesa redonda? Mesa redonda. Fue mesa redonda, pues. Ya, o sea, siempre se recuerda ese incendio, esto que el otro, ¿no? O sea, y habiendo pasado eso, o sea, no hay preocupación por el estado de los... No. Dice, incendio de mesa redonda, 2001. Fue un siniestro ocurrido en una zona comercial del distrito de Lima, Perú, conocida como Mesa Redonda. Ocurrió a las 7:15 de la tarde el sábado 29 de diciembre. Fallecidos 277, heridos 247. Motivo, explosión de un pirotécnico presentado por un vendedor informal. Dios, acá hay tantas cosas que se pudieron regular. O sea, y a pesar de ese evento, nuestros bomberos son voluntarios. Es algo tan simple como las personas no son responsables del todo. ¿Me entiendes? No, explícamelo mejor. Después de lo que pasó en Mesa Redonda, empezó a haber más fiscalización. Tú miras videos en la actualidad, llega fiscalización empieza primero, por ejemplo, vendedores ambulantes les quitan las cosas. Sí, Se genera violencia. claro. Los vendedores, no es que dejen de ser vendedores ambulantes, ¿me entiendes? O sea, ya, le quitaste sus cosas.
¿Qué va a pasar a largo plazo? El vendedor ambulante va a volver a intentar comprar estas cosas para volver a intentar vender. ¿Arreglaste el problema? No. Claro. Ya. En el caso de mesa redonda, Ajá. en ese momento pasaba de que las personas no tenían ni idea de lo que era toma corrientes y el peligro de ellos. Pirotecnia. No les interesa, ¿me entiendes? Ellos solo quieren vender sus productos, entonces intentan meter toda la mercadería en un lugar muy pequeño. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Hasta donde yo sé, lo que pasó en Mesa Redonda fue que habían tanto, pero tanto material, porque era para venta de fin de año, Ya. que cuando se prendió el pirotécnico, ese pirotécnico en específico, Ajá. todo lo demás se prendió. Ahora, fiscalización. Llega y solo cuando fiscalización va a llegar, las personas arreglan. Ya. Si las personas naturalmente, todos los días, porque es un negocio y de eso viven, limpiaran, arreglaran, tuvieran todo de manera ordenada, Ujú. no habrían estos problemas. ¿Me entiendes? O sea, si teniendo el precedente fuesen responsables de lo que podría pasar, Claro. o sea, no es que nunca haya pasado. Con o sin fiscalización, las personas deberían ser conscientes de que al ser tu propio negocio, Ajá. tienes que ser responsable por él. ¿Me entiendes? Claro. Pero no pasa. Solo cuando llega fiscalización, la gente limpia. Solo cuando llega la fiscalización, arreglan. Solo cuando llega fiscalización, ves que han quitado los... ¿Cómo se llama? Depende. Estos extensores en donde ponen un montón de enchufes. Ya, ya, ya. Y esas son cosas muy peligrosas. Cuidado. Entonces, para cerrar, estamos invitando a que todos los centros de bomberos del país se pongan de acuerdo y a partir de un día se hacen sus funciones hasta que el Estado les reconozca al menos medio sueldo básico. La verdad que sí. Se requiere. No solo eso, también el apoyo de, por ejemplo, centros de salud. Para ellos, para sus familias. Seguros. Familias directas, por ejemplo. Papá es bombero voluntario. No que les den gratis, pero que al menos sea Un seguro. 10% de descuento. Como un seguro. Como un seguro. Ya. ¿Me entiendes? Porque mira, para ser bombero, en otros países hay un mínimo de exigencia, ¿no? Pruebas físicas y no sé cuánto. Es que hay una capacitación. Claro, Ellos están en clases constantes y tienen un sueldo. claro. ¿Me entiendes? Entonces, Y sus hijos tienen descuentos en escolaridad y en salud. tal vez ofreciendo estos beneficios, o sea, vaya gente, ¿cómo se Físicamente llama? preparada. Claro, que puedan dar. Y no solo físicamente preparada, o sea, también mentalmente preparada. Un incendio es un evento en el que necesitas reflejos, en el que necesitas una capacitación, Control de estrés. control mental. ¿Me entiendes? O sea, se revienta algo. De nada te sirve una persona nerviosa o una persona que se queda ahí. ¿Me entiendes? Necesitas una persona que pueda trabajar en momentos de emergencia, como son estos, ¿me entiendes? Porque en un incendio no solo se quema todo, colapsan edificaciones grandes y importantes. Hay también pérdidas humanas, muchas veces también de los mismos compañeros. Muchos de ellos también terminan teniendo amputaciones, quemaduras graves, algunos mueren en estas cosas. Hay que empezar a subir estos podcasts y ¿cómo se llama? No sé, la gente que escuche estos temas y quiera dar su opinión o aportar sus conocimientos, meternos ahí una llamada de Discord y claro, porque o sea, nosotros estamos hablando desde lo que sabemos y hemos vivido. Y lo que creemos Y lo también. que creemos, O nuestra sea, tenemos opinión. también que estar abiertos a lo que otras personas piensen, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, tú me dices, ¿no? Y si todos de pronto de la noche a mañana hicieran huelga y otra persona coge y dice, yo creo que una mejor solución sería esta, ¿me entiendes? ¿Mm? Podríamos estar abiertos a la posibilidad.
otra forma de pensar. Así todos nos retroalimentamos entre todos. Y terminamos haciendo nuestro podcast junto a Castillo. Y terminamos subiendo videos de Marco Aurelio. Madre, ya tocaste una fibra sensible. Ya, terminamos el podcast acá, listo.